Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de inflación puntualmente. Está David Miazo, economista jefe de la Fundación FADA, ya en comunicación con nosotros. David, ¿cómo va? Buenas noches. Gonzalo, Marcos, buenas noches. Un gusto estar Ahora sí. conversando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar allí. Bueno, uno de los temas de la semana naturalmente fue el 6,7 de inflación que dio a conocer el INDEC en la jornada de ayer. Justo Fundación FADA había publicado un interesante informe que reflejaba cuál era el impacto de los granos en tres elementos centrales de la mesa de los argentinos, como la carne, la leche y el pan, ¿no? Porque mucho se justificó de la inflación, o se viene justificando, por lo que pasa en el plano internacional con las commodities. De alguna manera desmitificaron esta cuestión con ese informe, ¿no? Exactamente. En este informe vemos que, por ejemplo, el trigo solamente representa el 13% del precio del pan, el maíz solamente representa el 11% de la carne bovina, el 16% de la porcina, el 23% de la aviar, el 6% de la leche. Y si analizamos qué pasó entre febrero y las primeras semanas de abril, el maíz, por ejemplo, subió en pesos un 10%. Esto significa que, por ejemplo, en la carne bovina, el impacto por la suba de precio del maíz no debería ser más no debería explicar más de un 1,1% de aumento en la carne bovina. Es decir, Claro. en este último mes y pico, por el aumento del precio del maíz, la carne bovina no debería aumentar más de 1,1%. En el caso del pan, sí, el trigo en este mismo periodo aumentó un 30% en pesos, pero con una incidencia del trigo del 13%, el precio del pan, por el efecto en el precio del trigo, no debería aumentar más de un 4% en total. Y estamos hablando de una guerra, un efecto extraordinario, digamos, no algo que sucede todos los meses. Es decir, que a lo sumo, por efecto de la guerra, podemos llegar a explicar un mes del precio del pan de inflación o medio mes del precio de la carne o algunas otras cuestiones, pero los otros 11 meses nada tiene que ver con los granos. Bueno, con qué tiene que ver entonces, no? Tanta inflación. Bien, justamente vos fuiste al punto con la pregunta, porque lo que tenemos es inflación, no suba de precios. Déjenme ponerlo en un contexto, lo pongo así para que se pueda entender. A ver, si subiera solamente el precio del pan, solamente el precio de la leche, de la carne, o solo los alquileres, o solo la ropa, o un montón de otras cosas que podemos conversar, sí podríamos hablar de que puede llegar a pasar algo en sus cadenas, que sus precios internacionales, que mil cosas respecto a esos productos y esas cadenas productivas en particular. Pero lo que está pasando es que tenemos inflación en toda la economía. Y lo que está en el fondo de eso es la pérdida de valor de la moneda. En realidad lo que está pasando es que todos los días los pesos valen menos y eso se refleja en que necesitamos más pesos para pagar por los mismos productos. Entonces, ahí nos lleva a preguntarnos, cambiar la pregunta, no por qué suben los precios, sino por qué cae el valor de la moneda. Y el valor de la moneda cae por la inestabilidad económica, por la falta de confianza. El principal tema es la emisión monetaria que es generada en gran parte por el gran déficit público. El valor de la moneda también cae por la falta de confianza en el país y en el futuro económico del país. Para ganar confianza hace falta un plan económico claro, que se diga cómo se van a ir resolviendo los temas, para pensar que la economía en algún momento va a mejorar, y no lo que tenemos en la cabeza todo el día, que día a día o mes a mes empeora. Entonces, el gobierno, los hacedores de políticas públicas, lo que tienen que lograr es que la expectativa mejore para recomponer la confianza. Y ese plan económico que falta, muy importante, ustedes que también hablan de política, tiene que tener respaldo político. Muchas cosas, ¿no? Entonces, confianza, respaldo político y credibilidad de quien anuncia un plan es tan importante como capaz que el plan mismo, ¿no? ¿Es más fácil para un gobierno que arranca esto que para un gobierno que está a medio término? Sí, la verdad es que es muy difícil que un gobierno que está en esta situación, en este momento
del camino de una gestión realmente retome la lucha contra la inflación de verdad, profundamente con las medidas que hacen falta, por varios motivos. Primero, porque no tiene los incentivos. Las medidas que realmente tienen efecto sobre la inflación, lamentablemente tardan 1, 2, 3, 4 años en realmente generar efecto, ¿no? No es que yo tomo hoy las medidas, mañana se solucionó la inflación. No, yo hoy empiezo a tomar las medidas, empiezo a generar la confianza y recién cuando eso va madurando, en cuestión de 2 años, vamos a ver que la inflación efectivamente bajó. Entonces, un gobierno que está a mitad de camino en la gestión no tiene los incentivos porque asume el costo político de las medidas antiinflacionarias hoy y el próximo gobierno se beneficia de la reducción de la inflación. Entonces, lamentablemente no tiene el incentivo político, tampoco pareciera tener el apoyo político dentro de su propio gobierno y después el apoyo popular, que normalmente es más alto apenas un gobierno inicia la gestión y después el propio desgaste de la gestión va haciendo que caiga la imagen, etcétera, y el apoyo popular sobre el gobierno. Entonces, están estas dos cuestiones importantes, que es incentivo y apoyo político, tanto de adentro como de afuera, para llevar a cabo las medidas que hay que llevar. Entonces, como bien estabas apuntando vos con tu pregunta, el gobierno no tiene esos incentivos y ese apoyo, entonces lo que termina haciendo es durar. Creo que Melconian en un momento le llamó plan perdurar. Bueno, estirar, que no explote del todo el tema hasta el fin del mandato y que el próximo se haga cargo, ya sea del propio riñón político o de la oposición, pero de que no le explote en las manos. Y eso es acuerdo con el FMI, reestructuración con los bonistas, reducir un poco la emisión monetaria, como para que el tema no se termine de desbordar. David, el acuerdo con el Fondo Monetario, si se cumplen las metas, ¿tiende a contener la inflación o, como dicen algunos, en realidad la termina realimentando? Bien, hay dos cosas. Sabemos que el acuerdo en el fondo tenía dos pilares que de hecho fueron los únicos dos números que conocimos en un principio, emisión y déficit, que son dos cuestiones centrales para terminar con la inflación. Pero requiere que vos, antes de realmente empezar a terminar con la inflación, sinceres, ustedes lo mencionaban en la introducción y en el cierre de la charla anterior, sinceres muchas variables, entre ellas tarifas de servicios públicos, precios de los combustibles y precio del dólar. Vos al sincerar, ¿por qué digo sincerar? Porque si no las sincerás ahora, se van a sincerar solas en algún momento cuando todo explote, ¿no? Claro. Como hemos visto, el dólar, un gobierno lo puede tratar de atrasar todo lo que quiera y después por las buenas o por las malas explota. Entonces, hay que sincerar esas variables. El sinceramiento es subir tarifas, que el dólar oficial recupere el atraso del año pasado, que los combustibles valgan lo que tengan que valer sin tener que poner subsidios y trabas. Entonces, sincerar esas variables genera más inflación. Porque si yo subo la tarifa del gas, genera más inflación. Si yo subo el dólar, genera más inflación. Pero ¿qué pasa? Hasta que todo eso no está sincerado, no puedo emprender un real camino de baja de la inflación, porque todo lo que haga después va a estar asentado sobre bases que no son sólidas, claro. Digamos, sobre atraso cambiario, sobre atraso del tipo de cambio, de tarifario. Está claro. David, gracias como siempre por estos minutos, ha sido muy amable. Un gusto siempre conversar con ustedes. Hasta la próxima. Ahí estaba David Miazo, el economista jefe de Fundación FADA, dándonos un panorama de esta situación, especialmente focalizado en el tema inflacionario. Marcos. Así es, bueno, hemos llegado al final de esta edición de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene, como todos los jueves a las 21. Que tengan una buena semana. Chao.